En Lucas 24 se nos cuenta una historia acerca de dos hombres que están caminando sin esperanza, los dos preguntándose qué es lo que pasó. Ellos no entienden por qué un supuesto Mesías ha sido crucificado y ahora no tienen la esperanza que tenían antes. Entonces es cuando un extraño se les acerca y empieza a caminar con ellos y les dice, pero ustedes no entienden que todo esto tenía que pasar para que se cumpliera lo que Dios había prometido acerca de el Mesías. Y es Jesús caminando con ellos. Al llegar al lugar donde se van a quedar, Él hace como que quiere seguir. Ellos lo invitan, no, quédate con nosotros esta noche. Y cuando están sentados a la mesa, es cuando Jesús parte el pan. Ellos se dan cuenta quién es y Él desaparece de sus ojos. Pero hay una frase que me llama mucho la atención en este texto de Lucas 24, del 13 al 35. Usted lo puede leer más adelante. Y es una frase pequeña que dice, estando con ellos a la mesa. Y este debería ser el anhelo de cada cristiano, de cada seguidor de Cristo, de cada persona que ama a Jesús, que le ha entregado su vida. Es lo que esperamos, es la esperanza eterna que tenemos todos, de estar sentados a la mesa con Jesús. La Biblia nos habla repetidamente acerca de Dios preparando un lugar a la mesa con Él. Hoy yo quiero referirme a este tema en particular, a este aspecto en particular, y por eso llamé el sermón Un lugar a la mesa. Porque hoy el rey David va a invitar a alguien inesperado a sentarse con él a su mesa de aquí en adelante. Y vamos a averiguar qué lo motiva a hacer esto. Vamos a averiguar qué tipo de persona es a la que él está invitando. Y vamos a averiguar cómo es que a nosotros nos tiene que incumbir este texto. ¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Estamos en 2 de Samuel, viendo la vida de David, el rey de Israel, el pastor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. En el capítulo 8 de 2 de Samuel, que hoy no vamos a leer, solamente voy a tocar algunos versículos. En el capítulo 8 se nos dice cómo David gana consecutivamente varias batallas, unas 4 batallas. Y Dios siempre está con él. Dios le da la victoria en todas las batallas que tiene. Además de eso, trae personas clave para estar con él y que estas batallas puedan ser ganadas. Gente que quiere servir debajo de él, gente que quiere ser guiada por él. Pero en estas batallas que él gana en ejércitos, en ciudades diferentes, con reyes, con poblaciones, él siempre tiene un botín que recoger. Y entonces se nos dice en los versículos 10 y 12 que algunos de estos objetos de plata y de oro y de bronce, los cuales él consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado, él todo esto lo rinde a Dios. No se lo deja para sí, no es una ganancia propia. Él se lo da al Señor, lo ofrece al Señor, lo consagra al Señor. Entonces dice el versículo 12, Edom, Moab, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, todos estos lugares fueron donde él consiguió todas estas riquezas. También dice, consagró el botín que le había quitado a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. O sea, son muchos tesoros, muchas cosas sobre las cuales Dios no solamente le dio la victoria, sino también le dio riquezas. Todo esto, él lo da a Dios, lo consagra a Dios. La semana pasada vimos cómo él consagra su acción de gracias, su actitud, a pesar de que Dios le dice que no. Y esa es la cosa, en las bendiciones que Dios nos da, sean sí o sean no, Dios siempre está diciendo sí, porque todas ellas son para la gloria de Dios. En el versículo 13 del capítulo 8 de 2 de Samuel se nos dice, David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero, con justicia y con rectitud. Hoy quiero mostrarnos a través de la palabra de Dios cómo esta justicia y esta rectitud hacen de David un hombre excepcional. Y sin embargo, no vamos a tratar de aplicar lo que él hizo con nosotros mismos. Vamos a usar otra persona. Y si está listo para ir conmigo, 2 de Samuel, capítulo 9,
Y vamos a leer. Espero que tome su Biblia, la Biblia que tenga, papel o digital, lo que sea que tenga. Bienvenidos todos los que nos están viendo en todas partes. Es un honor estar detrás de esta cámara, pudiendo llegar con la palabra de Dios para ustedes. Déjenos saber cómo esta palabra les está impactando. Nos encantaría conocer y también saber cómo podemos ministrarle, a pesar de que sea de manera digital. Yo creo que algo que hizo COVID después de toda esta locura de la pandemia es que nos dio la oportunidad de encontrar nuevas maneras para ministrar a personas que no necesariamente están físicamente con nosotros. Así que si usted es uno de ellos, déjenos saber, escríbanos un correo electrónico. Comuníquese con nosotros, iglesianorcust.com. Segunda de Samuel, capítulo 9. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Ahora, usted podrá pensar, ¿para qué está haciendo David esto? Porque Dios ya le dijo a la familia de Saúl que le va a quitar todo lo que tiene. Y además de esto, la bendición de Dios no va a estar sobre ellos. ¿Por qué está haciendo esto David? Y vamos a averiguar un poco de esto. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel, le respondió Siba. Entonces el rey David lo mandó a buscar a casa de Maquir, hijo de Amiel. Cuando Mefiboset, que era el hijo de Jonatán y el nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. El nombre suena un poco hasta egipcio, Mefiboset. No temas, pues, en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. 3 cosas que hace David con Mefiboset. Ahora, si usted recuerda la historia que leímos unos sermones atrás, Mefiboset, a la salida muy fuerte, muy de repente, por la guerra que había entre los filisteos, entre los amalecitas y los israelitas, la nodriza o la mujer que lo estaba cuidando lo toma en brazos, pero al salir corriendo, cuando se dan cuenta que los amalecitas vienen a atacar, se le cae el niño. Él tenía 5 años y queda paralizado, queda incapacitado de sus 2 piernas. Este es Mefiboset. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido hacer 3 cosas. Esto es lo que hace David. Quiere beneficiarlo, mostrarle bondad. Es la primera cosa que quiere hacer David con Mefiboset. La segunda es devolverle todas las tierras de su padre. O sea, la riqueza que no tuvo durante toda su vida hasta este momento, la va a tener de ahora en adelante. Y ahora en adelante, le dice David, te vas a sentar en mi mesa. Le da un privilegio que no todo el mundo tiene. Un privilegio que solo tiene la familia real, un privilegio que solamente tiene los servidores reales. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Wow. El nivel de amor propio no estaba muy alto, que digamos. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. Tenían gente suficiente como para que lo ayudaran. En cuanto al nieto de tu amo, o sea Mefiboset, siempre comerá en mi mesa. Y yo me imagino
el corazón de Mefiboset al escuchar esto. Su abuelo fue Saúl. Su padre fue Jonatán. Él nunca tuvo la oportunidad, porque a los 5 años fue que ocurrió el accidente y desde ahí ha pasado huyendo. ¿Por qué ha pasado huyendo? Porque era la única familia de Saúl y cualquiera creería que David quiere deshacerse de todos los familiares de Saúl, después de todo el acto de venganza y de celos que Saúl estaba llevando a cabo en contra de David. Y ha pasado huyendo. No ha tenido oportunidad de tener los privilegios que tiene alguien que es familia del rey, que es familia real, hasta ahora. Entonces Siba le responde a David: yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió él. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Como uno más de los hijos del rey. No solamente vino a sentarse a la mesa, no solamente estaba invitado, no solamente le fue restituido todo lo que no tenía. No solamente le mostró David bondad, ahora era contado como uno de los hijos del rey. Y sin embargo, toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey, y esta es como la tercera o cuarta vez que se menciona en el texto, sentado a la mesa del rey. Hay un privilegio especial que tiene el hecho de sentarse a la mesa del rey. Es ser contado, es ser tomado en cuenta, es estar visible, ser visible para el rey. Algunos de nosotros todavía no contemplamos ese cuadro. Número uno, porque no entendemos la realeza. Nuestros países latinoamericanos no tienen ningún tipo de reyes o este tipo de puestos reales. No lo entendemos. No tenemos monarquías. No entendemos esto. Y sin embargo, a la hora de pensar en sentarnos, lo más cercano quizás, sentarnos a la mesa del presidente para comer cada día. Sentarnos a la mesa de los dignatarios gubernamentales cada día es un honor. Es lo que está pasando con Mefiboset. Él ha obtenido esto. Sin embargo, tiene un hijo pequeño que se llama Micaías. Usted tiene que tomar esto en cuenta para entender el contexto en el que estamos viendo. En esta época de la historia, el hecho de que había personas involucradas en la familia de la dinastía anterior quería decir que era una amenaza para el reino actual. Para David, tener no solamente al nieto de Saúl, sino al hijo del nieto de Saúl, era una amenaza. Ahora, Mefiboset no era una amenaza, porque el hecho de estar tullido ya lo descalificaba por algunas leyes reales y también algunas leyes religiosas, lo descalificaba para ser rey. Sin embargo, Micaías, su hijo, el bisnieto de Saúl, él podría ser un candidato para el reino. Sin embargo, David muestra bondad. Sin embargo, David muestra generosidad. Sin embargo, David trae no solamente a Mefiboset, sino a toda su familia, como si fueran hijos, a comer en su mesa. Esto me hace pensar en nosotros. Me hace pensar en la bondad de Dios revelada a través de David hacia Mefiboset, pero también me hace pensar de la bondad de Dios revelada a nosotros a través del Rey de Reyes, de Jesús. Porque, seamos honestos, cuando leemos un texto así, nos encantaría tomar en cuenta lo que está haciendo David y tratar de aplicar las cosas que le están ocurriendo a David a nuestra propia vida. Nos encantaría ganar batallas, nos encantaría tener riquezas, nos encantaría ser generosos con nuestras riquezas. Nos encantaría que nuestros hijos reinen con nosotros. En el capítulo
8 de Segunda de Samuel, al final del capítulo 8, dice que los hijos de David eran ministros. Esto quiere decir que eran sacerdotes del reino. La familia de David estaba completamente involucrada en su reinado. Pero, ¿qué tal si la aplicación de este texto no es para nosotros? Tratando de reflejarnos en David. ¿Qué tal si la aplicación de este texto es para nosotros, tratando de reflejarnos en Mefiboset? Muchos de nosotros, como Mefiboset, hemos estado huyendo, hemos estado paralizados, hemos sido negados de todo lo que teníamos. Muchos de nosotros estamos en una posición de desventaja, igual que Mefiboset. Y espiritualmente Dios nos ha encontrado. Dios nos ha hecho hijos. Dios nos ha visto en nuestra bajeza y nos ha redimido. Y de esto quiero hablar con los 3 puntos que tengo. Si está conmigo, tome sus notas en iglesianorcos.com. Ahí se las va a encontrar debajo de los sermones. La primera cosa que quiero compartir es que el derecho de sentarnos a la mesa del rey es un don inmerecido. El derecho de sentarnos a la mesa del rey es un don inmerecido. Al igual que Mefiboset, como Mefiboset, nosotros no tenemos ese derecho, no lo merecemos. Porque perdimos ese derecho a la hora de desobedecer en el jardín del Edén. Dios quería darnos todas las cosas, éramos sus hijos, teníamos comunión con Él, pero perdimos no solamente la comunión, sino también el derecho de estar junto a Él. De hecho, es nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es esconderse de Dios. ¿Recuerdan con Adán? De Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu esposa? ¿Por qué te has escondido de mí? Eso somos nosotros. Y Mefiboset estaba huyendo de David por miedo a que David pudiera matarlo, siendo que él era parte de la familia real de la dinastía pasada. Él era el heredero de Saúl. En la lista negra, podía estar en la lista negra de David. Y sin embargo, David va a buscarlo. Pero él no tiene el derecho. Él no tiene derecho alguno. Él no merece estar en esa mesa. Eso somos nosotros. Romanos 3 dice lo siguiente: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Esos somos nosotros. Y no hay nada que nos haga dignos para que Dios nos busque. No hay nada que nos haga dignos del llamado de Dios a nuestras vidas. Ese llamado se llama gracia. Es lo único que nos hace dignos. Ahora, algunos de nosotros pensamos, sí, pero yo soy un poco más digno que otra persona. Porque si estuviera en una penitenciaría, por ejemplo, y viera a todos los maleantes que están alrededor mío, yo podría decir, ese es peor que yo, ese ha hecho peores cosas que yo. De hecho, usted y yo lo hacemos, viendo a la gente que está en las prisiones. Ellos son peores que yo. Es más, viendo al vecino. Es más, viendo a alguien de la familia que no nos cae bien. Usted sabe de lo que estoy hablando. Creemos que tenemos un derecho incluido, pero perdimos nuestro derecho al desobedecer a Dios. Y es por eso que nos escondemos de Dios. Al pensar que no pecamos tanto como otras personas, somos prisioneros de nuestra propia idea, de nuestro propio orgullo. Sin embargo, no entendemos que al estar todos en la lista negra de Dios, Él, por puro amor, cuando estábamos perdidos en nuestro pecado, Dios nos amó tanto que nos rescató de eso. No tenemos el derecho de estar ahí. Segunda cosa, como Mefiboset, hemos sido bendecidos más allá de nuestras expectativas, pero lo hemos hecho para pasar esa bendición.
Usted no puede pensar en lo que hubiera sido su vida sin Dios, pero en este lado. Antes de eso, usted no tenía ningún tipo de expectativa. Y sin embargo, Dios muchas veces nos toma y nos da más de lo que merecemos. Más de lo que esperábamos. ¿Para qué? Para que pasemos eso. Entonces Mefiboset estaba huyendo, no solamente huyendo, sin esperanza, sin derecho alguno de ser parte de la familia real. Y David, por pura gracia, por pura bondad, lo llama y lo trae a su mesa y lo hace como uno de sus hijos. Y nos recuerda que nosotros, cuando estábamos perdidos en nuestro pecado, Dios nos llama y nos trae. Y más allá de la expectativa, nos hace despertar al abrigo. Nos hace despertar de un sueño que era más bien una pesadilla. Y nos da mucho más de lo que esperábamos. Y nos hace mejores de lo que creíamos que éramos. Y nos da más de lo que merecemos. Y somos adoptados y somos hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Efesios 3:20 dice: al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, este es Dios. Tome en cuenta sus sueños más locos, sus sueños más imposibles. Dios puede hacer esos sueños, aumentarlos, puede llevarlos a la mayor potencia que usted pueda pensar. Porque esa es su naturaleza. Ese es quien es Dios. Y usted me puede decir: pero ¿por qué mis sueños entonces no se cumplen? ¿Por qué lo que yo quiero, Él no me lo da? Volvemos al tema de la semana pasada. ¿Por qué Dios dice tanto que no a mis sueños? Mi respuesta es: ¿será porque sus sueños tal vez no se alinean al propósito que Dios tiene para su vida? Algunas veces son solamente mis expectativas que son puramente mías. Pero como vimos la semana pasada, busquen primeramente el reino de Dios, dice Jesús, y todo lo demás será añadido. Todo este llamado, toda esta gracia que David ofrece a Mefiboset es una bondad inmerecida, completamente. Mefiboset no hizo nada para que David pudiera ofrecer tanta bondad. Esta es la cosa. Y esto es lo especial de este regalo que David le da a Mefiboset. Es que él representaba una amenaza para el reino de David. Representaba una amenaza para el rey. Él es hijo de Saúl, el rey que persiguió, que quiso matar a David. Y yo me pregunto para nosotros, ¿qué hacemos con la gente que parece una amenaza en nuestra vida? ¿Ofrecemos bondad o más bien ofrecemos ojo por ojo, diente por diente? Y no es solamente eso. ¿Qué ofrecemos a las personas que están también conectadas con esa persona? Estoy pensando en Micaías, el hijo de Mefiboset. David pudo deshacerse de ellos sin ningún problema. Nosotros podemos deshacernos de las personas. Por supuesto no los matamos, pero la Biblia dice que solamente con odiar a alguien, con despreciar a alguien, estamos cometiendo homicidio. Y yo no sé cuánto homicidio se comete de parte de nosotros, los que decimos seguir a Dios. Amar a los enemigos no es fácil. Por supuesto que no. Amar a los enemigos es un mandamiento en la Biblia. Lucas 6:32 dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Muestra bondad inmerecida. Muéstrala para la persona que no te gusta, para la suegra que te hace daño, para el vecino que no te pasa, que no te puede tragar, para ese compañero de trabajo que tú no soportas ni él te soporta a ti, para el jefe que es un pesado. Ofrece bondad inmerecida. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. La segunda cosa es ser generoso. Da más de lo que puedas pensar que deberías dar.
En Mateo 10:8 dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y algunos de nosotros hemos recibido tanta bendición que no esperábamos, tanta bendición que ni siquiera contábamos con ella. Y la recibimos de pura gracia, gratuitamente. En Lucas 14:13 Jesús también dice, más bien cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¿Qué? ¿Para qué voy a invitar a esta gente? Porque Jesús comparó el reino de los cielos con un banquete. El dueño de casa invitó a algunos de sus amigos y les dijo, vengan al banquete. Todos ellos dijeron que no. Estoy ocupado. Tengo que hacer tal cosa, tengo negocios que hacer, tengo que atender a mi familia. Y ninguno de ellos vino. Entonces el dueño de casa dijo a sus siervos, vayan, salgan y traigan a quienes sea, traigan a los pobres. Y me encanta esto, traigan a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Esa es la gente que quiero tener aquí. Traigan a los Mefibosets, traigan a los rey, traigan, ponga su nombre, traigan a todos. Y esto me hace pensar, ¿a quién estamos invitando intencionalmente a nuestra mesa? ¿A quién estamos invitando intencionalmente para ser parte de nuestra vida? ¿Con quién estoy siendo generoso? Es importante ser generoso inteligentemente, no solamente dando sin ningún tipo de pensamiento. ¿A quién estás invitando a tu mesa? Dios te invitó a comer con Él de pura gracia. Te dio una bendición inesperada, más allá de tus expectativas. Es más, voy a ir al siguiente nivel y con esto quiero hacer mi tercer punto. Dios te invitó a comer cuando tú no podías venir porque estabas paralizado, porque estabas tullido. Y ese es mi tercer punto. Como Mefiboset, estamos discapacitados de los dos pies. Como Mefiboset, estamos discapacitados o tullidos de los dos pies. Los dos pies, quiero hacer énfasis en eso. Porque un discapacitado de un pie cojea, pero un discapacitado de ambos pies no puede caminar, no tiene acción. Este era Mefiboset, estaba tullido, no podía ir a ninguna parte. Cuando andamos por la vida sin poder caminar, sin poder seguir adelante, estamos tullidos. Cuando vamos por la vida autodestruyéndonos, estamos tullidos del corazón o de la mente. Tenemos limitaciones emocionales, tenemos heridas por algo que ocurrió y nos paralizó de por vida. Paralizó nuestra esperanza, le puso un freno a nuestro amor, paró nuestro deseo de buscar a Dios. Son esas cosas que nos dejan en un lugar, que nos dejan pegados en alguna estación de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, en alguna frustración. Son esas cosas que nos traumatizaron en algún momento de la vida y no podemos seguir. Usted sabe de lo que estoy hablando. Algunos de nosotros estamos pegados allí y se representan como traumas, manías. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros vinimos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él vino a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos en una condición de discapacidad. Estamos todavía, algunos, en una condición de discapacidad. En mi trabajo pastoral he visto tanta gente herida por la vida. Gente que viene a Cristo con heridas sumamente profundas, con discapacidades completamente, que los paralizan completamente. El pecado nos ha paralizado. El pecado nos ha discapacitado a nosotros, emocionalmente, espiritualmente y aún hasta intelectualmente. ¿Cuál es tu discapacidad? ¿Qué cosas te han parado? ¿Qué cosas le han puesto freno a tu vida? Porque usted sabe de lo que estoy hablando. Algunos de nosotros, algunos de ustedes detrás de esta cámara han visto su vida en pausa últimamente.
Puede ser una pandemia que puso tu vida completamente en pausa. Puede ser una enfermedad que puso tu vida en pausa, pero también puede ser tu orgullo. Y no puedes seguir adelante porque fuiste herido por alguien más y tu orgullo no lo soporta. Y estás pegado ahí. No puedes andar. Estás discapacitado. Tu resentimiento no te deja dar paso alguno en la vida porque no puedes perdonar. O la depresión te tiene completamente paralizado y no puedes hacer nada. No puedes pensar, no puedes trabajar. Tienes ataques de pánico. O la inseguridad en nuestra vida. Hay inseguridades que no nos dejan ir a ningún lugar y estamos en el mismo lugar que estábamos hace 12 años, que estábamos hace 3 años, 2 meses, lo que sea. En Juan capítulo 11, Juan nos dice esto, nos recuerda esta historia. Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, y al enterarse de que Jesús ya estaba predicando, mandó a sus discípulos para preguntarle: ¿quién eres? ¿Qué debemos esperar? ¿Eres tú el Cristo? Esto es lo que le contesta Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y esta es la frase con la que quiero hacer énfasis en este versículo. Dichoso, el versículo 6 de Juan 11, dichoso el que no tropieza por causa mía. Algunos de nosotros estamos paralizados por nuestra religiosidad. Algunos de nosotros no podemos caminar, no podemos encontrar la libertad que necesitamos. Porque espiritualmente, religiosamente, no podemos ir a ninguna parte. Nuestras reglas son muy estrictas. Nuestra manera de ver la vida no nos deja actuar, no nos deja vivir. Y esto es estar tullido de ambos pies. Nuestra incapacidad no nos permite llegar a Dios. Estamos tan enfocados en lo que no podemos hacer, a donde no podemos ir. Y esto no nos permite llegar a Dios. Por eso, Él es el que viene a nosotros en forma de Cristo. Por eso es el que viene. Él es el que viene en forma de rey a Mefiboset. Y le dice: yo te voy a restituir. Yo te voy a sacar de donde estás. Te voy a mostrar bondad. Te voy a dar todo lo que era tuyo. Y además de eso, te voy a hacer parte de mi mesa, parte de mi círculo. Jesús vino a sanar a los tullidos del corazón, del alma, de la mente, de los recuerdos, para hacerlos caminar, para que puedan llegar al siguiente nivel. Y no solo eso, nos quiere hacer parte de su círculo especial, de sus amigos. Pregúntele a Zaqueo, quien después de haber estado lejos del Señor, Jesús viene a buscarlo para comer con él. Pregúntele a Pedro, a quien Jesús le prepara desayuno en la playa, porque él no tenía la capacidad de ir a Jesús. Jesús viene a él. Pregúntele a Simón el fariseo, completamente pegado, completamente paralizado por sus maneras religiosas, por su estructura religiosa de la ley. Pero Jesús viene a comer con él y se sienta a la mesa de su casa. Ese es Jesús hoy. David nos representa al papel de Jesús, que hoy nos está llamando y quiere traerte a su mesa a pesar de tu discapacidad. Él quiere tener comunión contigo. Es por eso que tomamos la comunión, la cena del Señor, para recordar en un acto de unidad lo que Dios hizo a través de Jesús por nosotros. Dios quiere invitarte a su mesa eterna, a su banquete eterno, a las bodas del Cordero, diría el libro de Apocalipsis. Porque el reino de los cielos es como un banquete. Y adivinen qué, usted y yo, a pesar de nuestra limitación, de nuestra tullidez, de nuestros pies inservibles, a pesar de nuestra inseguridad, de nuestro pecado, a pesar de nuestro trauma,
A pesar de nuestras manías, de nuestros miedos, de nuestros fracasos, a pesar de todo lo que nos para, a pesar de todo lo que no nos deja caminar en la vida, hemos sido invitados para compartir esta fiesta. En esta parábola de el banquete de bodas que Jesús cuenta, Él dice esto, Mateo 8. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nos recuerda la eternidad del banquete. Pero hay una persona en este texto acerca de la cual quiero hacer mención, y es Jacob, porque Jacob era cojo después de haber tenido una lucha con Dios. Y Dios llama a ese pueblo, un pueblo que no puede caminar bien, un pueblo que va lento, un pueblo que a veces está paralizado. Eso somos usted y yo, la iglesia de Cristo, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra incapacidad. Dios nos sigue llamando y todavía estamos discapacitados, por supuesto que sí. Mefiboset no dejó de estar discapacitado, pero su rol cambió. Ahora es hijo, o tomado en cuenta como un hijo del rey. Recuperó todo lo que tenía. Bondad le fue mostrada. Usted y yo somos imperfectos, tullidos tal vez, paralizados. Pero su amor y su gracia, el amor y la gracia del Señor nos acepta. Nos invita a sentarnos a su mesa. Porque ahora no somos enemigos. Ahora no somos una afrenta para el reino de los cielos. Al contrario, ahora somos considerados como hijos, como familia. Eso es lo que hace Cristo. Fue lo que hizo David. Es lo que hace Cristo. Usted y yo somos Mefiboset. Se nos mostró bondad. Nos dio todo lo que habíamos perdido. Y ahora estamos gozando del privilegio de poder estar sentados a la mesa del Rey, siendo parte de su círculo. Bendiciones para todos.